Muy bien, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 8. Hoy en esta mañana vamos en el tema número 7 del Sermón del Monte y lo he titulado Bienaventurados los de limpio corazón. Dice Mateo 5, verso 1, 2 y nos brincamos al verso 8. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para nosotros, hermanos, la palabra corazón nos habla, bueno, algunos pensarán, lo primero que vendrá a su mente será el órgano, ¿sí?, físico en cada uno de nosotros, ese órgano vital en los hombres, pero también habla de las emociones, de los sentimientos, ¿sí?, del asiento de nuestra voluntad, que eso era lo que significaba para los antiguos, ¿sí? Todas las disposiciones del ser humano, las decisiones, la propia voluntad, estaban asentadas ahí en el corazón. Y no solo en las emociones, las cuales se sitúan en esta parte de igual manera en el corazón, ¿verdad? Y es desde ahí, desde el corazón, donde parten los deseos, las ambiciones, los anhelos, las decisiones del hombre. Y no solamente como se piensa sus sentimientos o sus afectos. Pero lo más importante que hay que recalcar en cuanto al corazón es que es donde reside nuestra voluntad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo está aquí contrastando en este versículo dos clases de pureza. Una, la pureza externa, que era practicada por los fariseos con una obsesión por el lavamiento o lo que le llamaban las abluciones, ¿no?, los ritos, las prohibiciones y las ceremonias, ¿no?, donde el Señor en más de una ocasión les decía que eran hipócritas, ¿no? Dice la Escritura, ustedes lo podrán ver ahí en Mateo capítulo 23, del 23 al 28, cuando le dice ahí de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, había expresiones o trataba de mostrarse una pureza externa, ¿sí?, una pureza que pudiese en algún momento observarse por aquellos que estaban alrededor. Y eso era algo que tenían los fariseos. Pero también nos habla acerca de una pureza interna, ¿sí?, la que tiene que ver con todos aquellos aspectos íntimos que solo pueden ser escudriñados y conocidos por Dios. Dice el Salmo 139, verso 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista estaba diciendo y reconociendo que en nuestro corazón a veces nuestras motivaciones no son las más correctas, aunque nosotros pensemos que sí. Ahora, mis hermanos, no basta que tengamos una apariencia de justicia, ni basta tampoco con que seamos justos en nuestras acciones externas para que otros nos vean, sino que debemos de serlo también al nivel de nuestra voluntad
y de nuestras motivaciones, que eso es lo que no se ve. Escuche bien esto, no se ve. Es decir, usted no ve mi voluntad ni mis motivaciones, ¿sí? Pero déjenme decirles algo, se reflejan a través de nuestra vida en cuanto a nuestras decisiones y nuestras acciones. Ahora, la verdadera justicia, hermanos, es decir, el hacer lo correcto delante de Dios, exige algo que se le denomina o se le llama integridad. ¿Lo ha escuchado esta palabra? Y de manera muy sencilla, integridad tiene que ver con lo que nosotros hablamos, tiene que concordar con lo que nosotros hacemos. Nuestras palabras con nuestras acciones. Porque la integridad es total y completamente, en el lado opuesto, es incompatible con el más leve egoísmo que pudiera haber en nosotros, hermanos. Aunque ese egoísmo esté así como que nada más asomando un ojito, ¿verdad? Es para que no me vean, ¿no? El Salmo 51:6 dice el salmista: he aquí tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, algo de esto vamos a ver hoy en la palabra, o más bien en la palabra, por ejemplo, que Jesús da a la samaritana, ¿no? Cuando le decía el Señor, no basta con que adores, ¿sí?, a Dios mediante maneras externas. Porque ella, ¿se acuerdan que ella decía, es que aquí es donde, ustedes dicen que allá, pero nosotros decimos que en este monte? Y Jesús le dijo, mira, va a llegar el tiempo que en donde sea, el lugar va a ser lo de menos. Lo que va a importar es lo que brota de ti, lo que brota de tu corazón. Por eso en el verso 24, ahí en Juan 4, le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren de su interior. Ahora, para entrar al detalle en el tema, hermanos, como discípulos de Jesucristo, escuche bien esto, debemos de ser justos en nuestras acciones, correctos en nuestras acciones, que lo que nosotros hagamos sea la palabra de Dios la que delinee o nos marque nuestra manera de ser, nuestra conducta de vida. ¿Sí? Pero también, hermanos, y eso va a ser como resultado, cuando nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones son puros, son honestos delante de Dios. Porque aunque creamos que nadie las ve, Dios ve y sabe todas las cosas. Entonces vamos al primer punto en esta bienaventuranza, en el verso 8, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es la pureza de corazón, hermanos? Cuando Cristo estaba pronunciando esta bienaventuranza, hablaba en cuanto a la limpieza, o hablar en cuanto a la limpieza de corazón, no era un concepto nuevo, no era un concepto que él trajera, ¿no? O que los discípulos que estaban ahí en el monte dijeran, oh, es una nueva doctrina, es una nueva enseñanza, porque el salmista ya lo había establecido como un requisito para poder entrar en la presencia de Dios y conocer su bendición. Miren lo que dice el Salmo 24, verso 3 al 5, lo cantamos inclusive. Dice el Salmo 24, 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su presencia? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Y esa parte del limpio de manos tiene que ver con aspectos externos, ¿sí?, pero que provienen del interior, de la pureza del corazón. Por eso yo les digo, las motivaciones a lo mejor no se ven ahorita, pero tarde o temprano se van a ver si son correctas delante del Señor. Porque van a salir de este corazón, hermanos, y va a usar este cuerpo para manifestarlas. Ahora, sigue diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá de Jehová, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Justicia cuándo? En el día final, cuando usted y yo podamos verle cara a cara.
El salmista Asaf, por ejemplo, en el Salmo 73, verso 1, declara esto: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y ahí todos diríamos amén, ¿verdad? Ciertamente es bueno Dios para con su iglesia. Sí, pero fíjense lo que dice: para con los limpios de corazón. Sí, estaba volteando a ver a su pueblo, pero dentro de esa generalidad había una particularidad. ¿Cuál era? Limpios de corazón. Ahora, el profeta Jeremías entendía también, hermanos, que el pueblo de Dios no estaría libre de su iniquidad, de su pecado, hasta que esa limpieza moral estuviera y permaneciera en el corazón. Por eso en Jeremías 4:14 él dice: lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. Y ahí empezamos a ver el primer vestigio de lo que implica el ser limpios de corazón. ¿Sí? ¿Hasta cuándo, dice el profeta, hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que vayamos delante del Señor y sea Él quien nos limpie. Ahorita vamos a ver un poquito más en cuanto a esto. Ahora, ¿qué es la limpieza de corazón? La palabra traducida en el original para limpio es la palabra katsaros del griego, katsaros. Y esta palabra katsaros era empleada en muchas situaciones cotidianas, como por ejemplo cuando la ropa sucia, ¿dónde se lava? Sí saben, ¿verdad? En casa. No, hay otros que lo lavan así en las lavanderías, ¿verdad? Pero bueno, este katsaros tenía que ver con meter la ropa sucia y después de ese proceso sacarla limpia. Ahora, pregunta, hermanas, y para los hermanos que también ahí le entramos a la lavada y a la secada, ¿no? Cuando usted lava, saca la ropa de la lavadora y la tira ahí al piso. No, ¿verdad? O sea, la agarras y dices: ¿dónde la pongo para que no se me vaya a ensuciar, a contaminar? Esa es la idea que el Señor está teniendo en este versículo. Otra vez, por ejemplo, se utilizaba para designar la separación del trigo cuando metían el aventador, ¿verdad? Y que levantaban el trigo y venía el aire y se llevaba la paja, ¿sí? Y el trigo caía, ¿sí? Es decir, ya está limpio. ¿De qué? Pues de paja. Está separado. Otra idea era, por ejemplo, del vino sin adulterar, o de el refinamiento de los metales. Cuando el oro se purifica a través del fuego, el fuego hace que las impurezas del oro salgan a flote y se separen de tal manera que usted pueda decir: este oro es casi puro, casi limpio. En estos casos, hermanos, o en cada uno de estos casos, tiene que ver con esa acción de que ha sido limpiado y ahora está sin mezcla, está sin mancha, sin adulterar o sin suciedad. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos limpios por la sangre de Cristo? ¿Tan poquitos? Bueno, ahora, esta palabra limpios puede también ser aplicada a cosas que han sido sometidas, como lo decíamos ahorita, a una acción de limpieza, y que para nuestro estudio tiene que ver con respecto al corazón humano, siendo el corazón, como lo decíamos ahorita, en el sentido moral, el asiento o el lugar donde se llevan a cabo todas nuestras decisiones, nuestra voluntad. Y es justamente, hermanos, lo que Dios quiere hacer: limpiar. Y ya limpio, hacer que nuestro corazón se mantenga separado, se mantenga limpio solo para Él. Por eso la pregunta aquí sería: ¿cómo está nuestra vida en cuanto a la limpieza moral? Porque si reconocemos que en algún día, decía ahorita el buen Rafa, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Híjole, pues yo me acuerdo así cuando el Señor me tumbó, así como a Pablo, ¿verdad? A lo mejor la fecha ahí le fallo, ¿verdad? Pero sé cuándo, ¿sí? Pero a partir de allá hasta ahorita,
¿Cómo ha sido mi vida? ¿Limpia? ¿Media cochinona? ¿La suya cómo ha sido? Y ese es el asunto de esta bienaventuranza. Ahora, algunos comentaristas se refieren a la limpieza de corazón y la relacionan con la sinceridad y las buenas intenciones. Pero no debe de bastar solamente, hermanos, esta parte de la limpieza o de ser limpios de corazón con solo hacer buenas obras. Y algunos pues, ay, pastor, pues ya te contradeciste. La semana pasada decías que, o la antepasada decías que, pues si no hacemos obras es porque no hemos nacido de nuevo. Y no hacemos obras para ser salvos. No, pero entiéndame esto. O sea, lo que el Señor aquí está viendo es de dónde salen esas motivaciones para hacer esas buenas obras. Porque usted y yo podemos estar haciendo buenas obras. El asunto es, ¿están siendo sinceras delante del Señor? Y no quiero adelantarme, pero estas buenas obras tienen que ver con la intención, hermanos, o la motivación detrás de todas esas cosas que usted y yo en algún momento hacemos. Y hay dos ejemplos, hay muchos, pero solamente le muestro dos ejemplos. Abimelech, ahí en Génesis capítulo 20. Dice Génesis capítulo 20, verso 5. ¿No me dijo él, mi hermana es? ¿Se acuerda de esta situación, el contexto? Le dijo Abraham a su esposa, mi amor, estás bien bonita y sé que le vas a gustar. Entonces, ¿qué te parece si decimos que eres mi hermana? Y así no pasa nada. Llegan ahí y le dice, y luego dice, Abimelech, ¿no me dijo mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Génesis, y luego dice el verso 6 en Génesis 20. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Abimelech iba a tomar a la esposa de Abraham, Sara. Y él dice, yo lo hice con una conciencia limpia. Yo no sabía que era su esposa. ¿Sí? ¿Era sincero él? Les pregunto. Sí, era sincero. Lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo con sinceridad. ¿Pero era correcto? No. Y ahí está la diferencia. O sea, no todo lo que es sincero es correcto. Ahora mire, Abimelech fue amenazado de muerte por Dios. Le dijo, si tú la tomas, me voy a ir sobre de ti. Otro caso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es Pablo, que sin duda al perseguir a la iglesia, lo hacía con una total sinceridad, ¿sí o no? Él creía que lo estaba haciendo para Dios. Es más, él invertía su vida, todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque él decía, están blasfemando contra Dios. Y fíjese cómo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 y 13 dice, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ese perseguidor apunta a que iba y mataba a los creyentes. Él iba y decía, estos mátenlos sin piedad, están en contra del Dios altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego dice él, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Era sincero en lo que estaba haciendo? Sí, no estaba fingiendo. Él lo hacía porque él estaba convencido. Sin embargo, él reconoce que lo hizo en una ignorancia. Pero lo que estaba haciendo no era correcto. Aunque para él, en su momento, sí lo era. La pregunta aquí, hermanos, es,
¿Qué es lo que a usted y a mí nos determina si lo que estamos haciendo es correcto o no? ¿Mi sinceridad? Es que yo soy sincero delante de Dios. O lo que realmente dice la palabra de Dios que debo de hacer. Porque lo único que nos puede decir si estamos obrando bien y con limpieza total es la palabra de Dios. Ese es el único parámetro que determina que es limpio y que no. Ahora, el ser sincero, hermanos, y es pregunta, ¿nos hace ser limpios de corazón? Es que, pastor, yo soy bien sincero en lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 1, versos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, y predican muy bien, y hablan, y conectan, y tienen presencia, y personalidad, influyen, pero sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, porque su vida misma declara lo que son. El corazón limpio, hermanos, engendra amor, no engendra rencillas, no engendra rencor, no engendra el poner a los hermanos los unos con los otros. No, Pablo va más allá de la sinceridad, hermanos, para sugerir que nuestro corazón es limpio cuando nuestras aspiraciones y nuestras motivaciones están sujetas al único estándar que es la palabra de Dios, su voluntad. Y que esa voluntad de Dios es marcada por su palabra y respaldada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es ese mismo Espíritu Santo el que nos santifica, el que purifica nuestros corazones por medio del lavamiento de la palabra, y que también dice la Escritura que produce fruto en nosotros, entre ellos el amor. O dentro de esa diversidad del fruto, un gajo es el amor, si lo viésemos como una naranja, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, ¿cómo se manifiesta la limpieza del corazón? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Pablo le dice a este joven pastor Timoteo: huye también de las pasiones juveniles, de todo aquello que te puede hacer caer, de todos aquellos deseos insanos, aquellas concupiscencias que todavía siguen efervesciendo ahí en tu vida, y sigue la justicia, sigue lo que es recto delante de Dios, sigue la fe, sigue el amor y la paz, con los que, ¿qué dice ahí? De corazón limpio, invocan al Señor. Y aquí, hermanos, podemos observar que un corazón limpio se manifiesta en la búsqueda de la justicia. Si tú, por ejemplo, quieres honrar al Señor, quieres hacer las cosas de manera correcta, tu vida y mi vida tienen que estar sujetas a lo que dice Dios, a la fe, al amor, a la paz, ¿sí? A una práctica fiel, verídica o verdadera de la piedad, apartándonos de toda pasión que nos pueda conducir a pecar. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No puede haber un amor sincero, hermanos, o más bien, no puede haber un corazón limpio si no hay un amor entrañable. Pedro aquí nos está diciendo que el corazón limpio
no se puede separar de la obediencia. De esa obediencia a la verdad. Aunque tú creas que eres sincero y estás haciendo las cosas correctas. Si tu vida no está siendo, no está empatando a lo que dice la verdad, la pregunta aquí sería, ¿realmente hay un corazón limpio? Es lo que dice la palabra. Y además, esta obediencia nos conduce a un amor sincero hacia los hermanos. No a las peleas, no a los enfrentamientos unos con otros. Y si alguno de ustedes ha hecho que hermanos se confronten en lugar de ser pacificadores, pues habría que preguntar si realmente en nuestras vidas hay un limpio corazón. Ahora, en todos estos casos, hermanos, que vimos, no podemos limitar esta pureza de corazón a solamente decir que somos sinceros en nuestras intenciones, sino que esa pureza de corazón tiene que reflejarse en nosotros a través de nuestros pensamientos, que sean puros. ¿Y cómo puedo yo saber, pastor, si mis pensamientos son puros? Es fácil, con ver tus acciones. Porque si tú y yo tenemos la mente de Cristo, ¿qué buscaremos hacer? Pero si tú y yo no buscamos hacer la voluntad de Dios y vienen pensamientos a nosotros, pensamientos que te van a guiar a pecar, pensamientos que te van a guiar a desistir de seguir caminando en el Señor, son esos pensamientos los que bajarán a tu corazón, a donde está el asiento de la voluntad y te hará tomar esa decisión. O tú tomarás esa decisión. La pureza del corazón debe también reflejarse en la sencillez de nuestros deseos, de nuestros afectos. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? En la sumisión a la palabra. Eso es un rasgo característico. El someternos a la palabra de Dios. No a lo que yo pienso, no a lo que yo siento, no a mis intenciones que sean buenas. No, a lo que dice Dios en su palabra. A tener una disposición a hacer la voluntad de Dios. A estas alturas, hermanos, a lo mejor alguien pudiera decir, pastor, es imposible ser un discípulo del Señor ante tal estándar, ¿no? O preguntarnos, ¿quién puede ver a Dios ante estas demandas que el Señor hace? O alguien pudiera preguntar, ¿habrá aquí alguien que pueda decir que tiene el corazón total y completamente limpio? Jeremías 17:9 es conocidísimo, ¿verdad? Habla acerca de nuestro corazón, que es lo más engañoso que puede haber. Y no tiene remedio. Y el único que lo conoce es Dios. Por eso Él es el único que puede tratar con nosotros. Él y nadie más que Él. En el Nuevo Testamento podemos ver a nuestro Señor Jesucristo refiriéndose acerca del corazón del hombre, que es ahí de donde provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias del corazón. Es por esto, hermanos, que cuando entendemos el alcance del significado real de lo que es ser limpio de corazón y la relación que tiene con la pureza, es como para decir, ay Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haré para verte, Señor? ¿No? Pero mire, sin duda alguna, al nosotros escuchar las bienaventuranzas, que pudieran resultar todo un reto para usted y para mí, Dios o Jesús no las lanza con el fin de que entremos en una desesperación, ¿no? Como por ejemplo cuando te dicen hay que hacer este trabajo y no te dan herramientas, ¿no? O hay que hacer esta tarea y no le entendiste a la clase. ¿Cómo le hago? Bueno, Dios no es así. Porque Él más bien
nos estimula una búsqueda intensa de esa justicia, de esa obediencia a Él y a su palabra. Pero tú y yo debemos de entender que si de nosotros dependiera, hermanos, limpiar nuestro corazón, nadie podría jamás estar a la altura de esta bienaventuranza. Nadie. Por eso el salmista dijo ahí en el Salmo 51, el verso 10, la primera parte: crea en mí. No es que yo quiera, es el Señor creando en mí un corazón limpio. Otra pregunta: ¿se tiene que ser totalmente perfecto para ser limpio de corazón? Y podemos ver, hermanos, en la Escritura un sinnúmero de hombres que, siendo imperfectos, pudieron ver a Dios, o al menos tuvieron una visión figurada de cómo era Dios. De manera que este Dios santo, invisible, les concedió a un hombre o a los hombres pecadores cierto grado de revelación de su gloria. Tal es el caso ahí en Génesis 32, no vaya, solamente se lo voy a dar como una referencia. Génesis 32, 20, el usurpador, ¿se acuerda? Ese Jacob, que dice que luchó contra Dios y pudo exclamar: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Abraham no siempre fue íntegro. Sin embargo, él en algunas ocasiones practicó el engaño, lo vimos ahorita, ¿no? Y no obstante, ¿sí?, su intimidad con Dios, hermanos, su búsqueda de Dios fue tal que, por ejemplo, Santiago en el capítulo 2, verso 23, le denomina ser un amigo de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, ahí en Éxodo 24, para quienes toman nota, Éxodo 24 del 9 al 11, estos hombres que se mencionan, que estaban ahí en la montaña, a Moisés, a Aarón, a Nadab y a Abiú, eran hombres que sin duda en su corazón no siempre estuvieron limpios o rectos delante del Señor. Sin embargo, vieron al Dios de Israel. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 6, en el verso 5, él declaró: soy un hombre inmundo de labios, pero sus ojos vieron al Rey. Ahora, esta bienaventuranza, ¿está hablando de ver al Señor hoy en día? Sí, no. Porque si bien es cierto, ustedes y yo podemos ver al Señor, podemos ver su carácter, podemos ver su creación, es decir, podemos verlo a Él a través de su creación, pero llegará el momento, hermanos, que le veremos tal cual es. Le veremos cara a cara. Pero lo que sí es un hecho, hermanos, y esto sí es necesario decirlo, es que para poder ser limpios de corazón, esto nunca llegará a suceder en nuestra vida si no hemos sido limpiados de corazón. Y suena obvio, ¿sí? Pero si no ha habido una regeneración en ti y en mí, producto de un nuevo nacimiento, no podemos ser limpios de corazón. Aunque tengas las mejores motivaciones, tu corazón siempre tenderá al pecado. Porque sin esta acción, hermanos, de parte de Dios, de lavar, de limpiar, de cambiar el corazón del hombre, lejos de estar limpio, siempre estará corrompido. Porque si Dios no lo purifica, si Dios no purifica tu vida, tu alma, tu corazón, serán inmundos para siempre. Y si el Señor no nos da un nuevo corazón, jamás tendremos, hermanos, jamás tendremos la motivación para guardar sus mandamientos. Lo leímos cuando tomé el micrófono, ¿no? A lo mejor, yo no sé si alguno de ustedes tomó nota, ¿verdad? Pero Ezequiel capítulo 36, 25 y 27 es lo que dice.
Desde ese entonces el Señor estaba anunciando: yo voy a limpiar su corazón, voy a transformar su corazón, voy a quitar ese corazón de piedra y pondré uno de carne y pondré mi espíritu en ustedes. Y es a través de ese espíritu, hermanos, que nosotros podemos seguir adelante con una limpieza de corazón por medio de su palabra. De manera que esta bienaventuranza pudiéramos leerla de la siguiente manera, esta primera parte, para ir hacia la segunda del versículo. Bienaventurados los que han sido limpiados en todos los aspectos y hasta el nivel más profundo e íntimo de tu ser por la acción purificadora de Dios. Entonces ellos verán a Dios. Aunque no me diga amén. Vemos la segunda parte, acompáñenme. Cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, la segunda parte dice: porque ellos verán a Dios. Ver a Dios, ¿cuándo? Como dijimos anteriormente, el hombre que es impío nunca podrá ver a Dios a menos que Dios lo haga nacer de nuevo, definitivo. Sin embargo, hermanos, la aspiración de nosotros los santos, ¿cuántos santos hay aquí? Muy bien. De nosotros los santos, y no solamente de nosotros, sino de todos los tiempos, ¿sí?, es la de verle, la de contemplarle. ¿O usted no ha tenido ese deseo? De ver, de estar en su presencia, sentir la mano del Señor cuando estamos pasando por un momento de tribulación, de angustia, de prueba, de necesidad. A veces, Señor, aunque no te vea, pero ayúdame, Señor, ¿no? Mire cómo lo expresa el salmista en el Salmo 27, en el verso 4. Me encanta esta escritura, también la hemos cantado. Dice el Salmo 27, 4: una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. ¿Cuál? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y ese habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, a la luz de ese contexto, pues nos habla acerca del templo, ¿no? De estar ahí de continuo, ¿no? Pero aplicable hoy a tu vida y a mi vida es no desconectarnos de ahí, estar siempre de ahí, teniendo esa comunión íntima con el Señor, de día y de noche. ¿Con qué fin? Decía el salmista: para verte, para contemplar la hermosura del Señor. Y estando ahí en tu presencia, meditar en tu templo. O sea, Dios está demandando de nosotros, ¿sí?, para que haya esa limpieza de corazón o el ser limpios de corazón, bajo esta escritura, ¿sí?, habitar, el buscar, el tener esa comunión con el Señor, para reconocerle a Él como nuestro Dios y meditar en su palabra, meditar en Él, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mire cómo lo dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos 9, 28 dice: así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Esta palabra aparecerá es la misma que se lee para ver, es la misma que se aplica para el versículo en el capítulo 5, verso 8 en Mateo, cuando dice: porque ellos verán a Dios. Para llevar los pecados de muchos y aparecerá, es decir, le verán por segunda vez.
sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan. Jesús está diciendo bienaventurados los de limpio corazón. Y para que haya una limpieza de corazón, o para que haya ese corazón limpio, debió haber sido previamente regenerado, nacido de nuevo, para entonces tener todas estas características, ¿sí? Y mostrarnos de esta manera justos delante del Señor. Ahora, esta aspiración de verle, este deseo de verle, que bajo este contexto, este versículo que estamos nosotros estudiando, es producto de ser limpio de corazón. Es decir, va una cosa atada a la otra. Y esto se convierte, hermanos, en una esperanza firme para nosotros como creyentes. Al considerar nuestra vida, o que nuestra vida está puesta en las manos del Señor hacia la vida eterna. Por eso es importante, hermanos, no dejar de lado lo que el Señor nos dice en su palabra y en lo cual hemos creído. Mire Job, capítulo 19, versos 25 y 26. En relación a esto que le comento, dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Salvador vive? ¿Sí? No está muerto, Él resucitó y hoy vive. Y Él nos ha dado vida abundante, no solamente para vivirla en esta vida, sino también en la venidera. Y dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Job también dice en alguna parte del libro: llegará un momento en que el Señor, dice, me esconderá de su ira y después me hará salir a su presencia. Y habla justamente de esto, hermanos, de nuestra seguridad en las manos del Señor, de cómo nuestra salvación está ahí firme en las manos del Señor. Por otra parte, en 1 Corintios capítulo 13, verso 12, en esta aspiración de verle, mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y me gusta mucho cómo se lee en esta versión, Palabra de Dios para Todos. 1 Corintios 13, 12 dice: sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro. ¿Sabemos cómo va a ser la resurrección? Así, de manera perfecta, no sabemos. ¿Sabemos cómo se van a llevar así los tiempos y todo de aquí a que el Señor venga? No. ¿Sabemos cómo estaremos ahí delante del Señor? No, tenemos una idea y así tal vez pueda ser la idea, ¿verdad? Pero de esa idea lo que es lo que dice Pablo. Vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro, pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento, dice Pablo en esta versión, es parcial, como nuestro conocimiento ahorita, es parcial, mini parcial. Pero luego, dice él, mi conocimiento será completo. ¿Por qué? Dice esta última parte del versículo: conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. ¿Cómo nos conoce Dios a nosotros, hermanos? Totalmente. No hay nada en nuestro corazón que pueda ser oculto. Lo que Pablo está diciendo aquí es: cuando estemos delante de Él, vamos a hacer o no. Le conoceremos tal cual es. Pero la condición es, y aquí, hermanos, es importante esto, hacer mención o recordar las bienaventuranzas anteriores, porque son ellas las que de una u otra manera, hermanos, nos van llevando en este caminar, ¿sí?
De tal manera que si en algún momento fuimos pobres de espíritu y lloramos y fuimos consolados, para posteriormente también ser misericordiosos, que eso nos llevara a tener misericordia de los demás, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Viviendo siendo mansos, siendo humildes, reconociendo que Él es santo y nosotros somos pecadores, que Él es todo y nosotros somos nada, ¿sí? Recordando que, como lo vimos hace dos semanas, aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y vimos en cada una de estas bienaventuranzas cómo aplicaba en esta vida, pero cómo el Señor está apuntando hacia el día que estemos con Él. ¿Es difícil el ser limpio de corazón? Dígame, contéstelo usted mismo. Sin embargo, Pablo dice, ahorita nuestro reflejo, nuestra visión es opaca, no lo tenemos totalmente completo, pero llegará un día en que yo le voy a ver a Él tal como Él a mí me ve. Porque esta esperanza de verle, hermanos, algún día está conectada, está vinculada de manera muy estrecha con la santidad. Y primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, palabra de Dios para todos, dice el apóstol Juan, mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. A esto lo está diciendo ahora Juan. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Y hay quienes dicen, no, es que cómo tengo, o sea, para poder ser salvo tengo que seguir purificándome. No, es porque somos salvos. Nuestra vida de aquí a que el Señor venga por nosotros o que nos muramos y vayamos a su presencia, nuestra vida tiene que ser una vida agradable a Él, una vida parecida a la de Él, lo más parecida en su carácter, dando evidencia de que somos nacidos de nuevo, limpios de corazón. Entonces veremos a Dios. Porque el que es limpio de corazón, hermanos, tiene ojos para ver a Dios aún en esta vida. Tú pudieras decir, ¿por qué lo dice, pastor? Porque mire, hermanos, ver al Señor a través de los ojos de la fe y vivir en obediencia nos ayuda a vencer las tentaciones y a vivir para gloria o para la gloria de Dios. Es decir, usted y yo a lo mejor no podemos ver y reconocerle, pero Dios ha dejado su palabra y a través de ella nosotros podemos conocer qué le agrada, qué les agrada, qué espera de nosotros, cómo quiere que le sirvamos, cómo quiere que dispongamos nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Y la pregunta es, ¿ya le vimos cara a cara? No, pero Él ha sido tan claro para dejarnos lo que Él espera de nosotros, diciéndote, el limpio de corazón me verá. A mí me gusta mucho cuando leo Hebreos en el capítulo 11, cuando habla acerca de esa lista, ¿verdad? De esos héroes de la fe. Cuando dice en el verso 27 de cómo Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Eso suena paradójico, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves a alguien que es invisible? Y él no tenía lo que ustedes y yo tenemos en las manos, la palabra profética más segura. Él no encendía su app, labiblia.com, ¿no?
O sacaba su Biblia de papel, ¿verdad? ¿No? Sin embargo, la carta a los Hebreos da testimonio de que Moisés, aún en los momentos más aciagos, difíciles, complicados de su vida, él se mantuvo. Porque veía a aquel que le hablaba cara a cara. Aquel que se mostraba a él y le decía, esto es lo que quiero de ti. Pureza de corazón. De manera que, como en el caso, y les decía ahorita de las demás bienaventuranzas, el cumplimiento perfecto también de esta, el galardón va a ser aquel día en que estemos con Él, cuando le conozcamos, como decíamos ahorita, que decía Pablo, de cómo fuimos conocidos o cómo somos conocidos, entonces le veremos cara a cara. Dice Apocalipsis capítulo 22, del 3 al 4, que sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Pero mientras que esa gloriosa esperanza, hermanos, llega, busquemos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, de manera profunda, para disfrutar esa comunión íntima, perfecta con Él. Y eso, hermanos, como lo decía ahorita el salmista, ¿sí? Solo una cosa he pedido al Señor y esta buscaré: estar ahí, su presencia en su casa, contemplarlo y meditar. Que eso sea, hermanos, lo que nos impulse a seguir a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Sí, hay muchas situaciones de crisis, de aflicción, de pruebas, y a veces aún dentro de la misma iglesia, ese es el asunto. Sin embargo, hermanos, eso no debe de impedir que tú y yo desfallezcamos en el caminar con el Señor. Y aún si en algún momento pudiéramos ver la aparente prosperidad de aquellos que no son limpios de corazón, eso a mí no me debe de detener para seguir confiando en el Dios Altísimo. Por último, dice Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15. Palabra de Dios para todos. Hebreos 12, 14 y 15. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios, y esto es serio, dice, no podrá ver al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. ¿Qué actitud, hermanos, guía nuestras acciones día a día? ¿Qué actitudes? ¿La voluntad de servir a otros o el deseo de recibir un pago, un reconocimiento, una retribución? Eso no lo sé, cada uno de nosotros lo sabemos. Cuando ofrecemos al Señor nuestra vida en servicio, ¿lo hacemos de manera desinteresada o buscamos la mejor manera de exhibirnos y ser visto por otros? Cada quien. Trabajamos en la iglesia, en la obra del Señor, por amor a Cristo, o para mantener nuestro prestigio, nuestro nombre y nuestra posición. Cada quien. Nuestras oraciones y nuestras lecturas y estudio bíblico realmente son el resultado de un deseo sincero de andar en compañía de Dios, o en el fondo de nuestro corazón nos mueve el placer de sentirnos mejores o superiores a otros. Cada quien. Pero debemos, hermanos, de pedirle al Señor que forme en nosotros un corazón sencillo, un corazón leal, no un corazón dividido.
Dios debe ser nuestro único Señor, no nosotros mismos. Y nuestra palabra, hermanos, en todo tiempo tiene que ser fiel. Una palabra que brote de un corazón limpio, que ha sido regenerado, que ha sido transformado, para que nuestros anhelos y nuestros deseos decidan en todo momento, hermanos, o sean determinados en todo momento para glorificar a Dios. Nada más. Glorificar a Dios y edificar a la iglesia. No más. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Y eso debe de ser, hermanos, lo que ustedes y yo, como iglesia del Señor, debemos hacer. Siendo discípulos del Señor, en esta bienaventuranza que vimos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Póngase de pie. No se distraiga, por favor. Ahí en su lugar cierre sus ojos. Si usted quiere estar de pie o quiere estar sentado o doblar sus rodillas, usted tome la libertad. Pero a mí no me cabe duda que el Señor, día a día, cada vez que nos disponemos a escudriñar su palabra, Él nos reta. Pone ese espejo para ver nuestra condición delante de Él, no delante de nadie más, créanmelo. Yo soy el primero en ser escudriñado por esta palabra. Y mi deseo, hermanos, es que como iglesia, como congregación, en este lugar en el que el Señor nos ha puesto, podamos ser bienaventurados, altamente dichosos, altamente bendecidos por Dios, de hombres y mujeres que en algún momento en su vida fueron tomados por el Señor, sacudidos, y que tal vez en nuestro corazón había llanto de dolor, de tristeza por haberle fallado a Él, pero que el Señor en su amplia misericordia nos perdonó. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros no debemos perdonar a otros? Teniendo esas motivaciones correctas, habrá acciones correctas. Cuando hay palabra de Dios en nuestras vidas, cuando son los consejos de la palabra sana de Dios en nuestras vidas, tu conducta y mi conducta serán conductas sanas delante de Dios. Y eso es justamente lo que trae la limpieza o el ser limpio de corazón, el obedecer a la palabra, no a lo que me conviene, no a lo que yo creo o se me acopla, sino a lo que Dios dice, aunque mi orgullo tenga que ser pisoteado, aunque mi orgullo tenga que ser sometido a ti, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos verte y estamos seguros, Señor, que el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, pueden ser días, semanas, meses, años, no lo sé, solamente tú sabes, porque tú eres el que tienes contados nuestros días. Pero el asunto es que a nosotros no nos debe interesar eso, cuántos días me quedan o me faltan, sino que los días que el Señor nos permita vivir puedan ser días vividos con corazones limpios delante de ti, Señor, viéndote todos los días por medio de tu palabra, mostrándonos, Señor, tu rostro, tu gloria, Dios,
cuando nos metemos a orar, cuando nos metemos en las profundidades de la intimidad contigo, Señor, es ahí donde encontramos el oportuno socorro, donde encontramos tu gracia, donde encontramos tu protección y tu cuidado, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, siendo fieles a ti, Señor. Caminando, Señor, en tu verdad, en tu palabra que es verdad, Señor. Te damos gracias, Padre de los cielos, por tu palabra en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor.